los temas que habíamos dicho, esos temas que íbamos a tocar hoy, los temas más importantes del cierre de hoy, donde vamos a hablar pues tanto de cómo se comportan los diferentes rebotes en mercados bajistas, el tipo hipotecario medio, el mercado laboral, los PMIs, la balanza comercial, un vistazo a las importaciones y exportaciones en Estados Unidos, el nuevo estimado de la Fed de Atlanta en el modelo GDP Now y la agencia de calificación Fitch alerta sobre los bancos centrales. Vamos a ver todo esto en el día de hoy. Lo primero, ¿cómo están los índices actualmente? Bueno, hemos tenido un mejor comportamiento desde mitad de la tarde, como podemos ver en pantalla. Desde principio de la sesión habíamos tenido una caída gorda debido a ciertos datos que hemos tenido durante la sesión y luego hemos ido poco a poco recuperando a lo largo de la jornada. Ahora mismo los índices están ligeramente en negativo, pero parece ser que si continúa la tendencia pudiésemos ver un cierre positivo, por lo menos en el Dow Jones, que ahora mismo se sitúa en menos 0,10%, el Nasdaq se sitúa en menos 0,50% y el S&P 500 en menos 0,22%. Hoy si miramos los intereses y lo que es los intereses y el dólar, y miramos aquí los intereses, hoy hemos tenido un rebote en los intereses por el último dato de empleo, que ahora vamos a comentar también, y que se sitúan el interés del 10 años en el 3,75% otra vez, cuando ayer cerrábamos en el 30 y más o menos en el 3,59%. Entonces, esta subida de los intereses otra vez obviamente ha puesto presión en los índices, pero aún así los índices están aguantando. Y como vemos, pues ligeramente negativo, pero recuperando a lo largo de la jornada. Bien, estamos obviamente, fíjense, comparte esta tabla, se la quería compartir ayer, en el programa de ayer, pero no me dio tiempo. Y fíjense que comparte, esto es lo importante, que los últimos 2 días que hemos tenido, el rebote que han tenido los índices ha sido un rebote que llevábamos mucho tiempo sin ver, como pueden ver ahí en octubre. Y claro, esto pone énfasis a cuánto puede durar este rebote de mercado bajista, porque ahora mismo está claro que estamos en un mercado bajista o en una tendencia bajista y la pregunta es cuánto suelen durar estos rebotes. Tuvimos uno en verano que fue muy extenso, que fue de una gran magnitud también, que ya vaticinó a muchos que habíamos visto el suelo, pero luego resulta que hicimos un mínimo más bajo y desde entonces que hemos hecho ese mínimo más bajo rápidamente hemos rebotado al entrar en el mes de octubre, que estacionalmente es mucho mejor que lo que era septiembre, y luego hablaremos si nos da tiempo de la estacionalidad. Pero fíjense que si analizamos anteriores rebotes en mercados bajistas, pues esto es lo que podemos esperar de este rebote por ahora. Obviamente luego iremos evolucionando si resulta que se establece un nuevo mercado alcista. Por ahora simplemente es un rebote y estos son los datos o las métricas que podemos analizar. Como vemos, aquí a la izquierda tenemos todos los mercados, todos los rallies, todos esos rebotes en mercados bajistas, en los diferentes mercados bajistas ordenados por tabla. Y luego a la derecha lo que nos muestra son diferentes comportamientos. Lo primero, en cada uno de ellos nos muestra la duración en días. Y como vemos, la media y la mediana puede llegar a ser de hasta 44 y 46 días de rebote. Por tanto, los rebotes pueden durar mucho tiempo. No tienen por qué ser rápidos, no tienen por qué ser solo 5 días y luego bajar, sino que un mercado bajista puede estar caracterizado, sobre todo si estamos hablando de mercados bajistas cíclicos o estructurales, que suelen tener mayor duración, pues pueden estar caracterizados por un proceso de caída rápida cuando tienes catalizadores que así lo potencian, pero luego también puedes tener rebotes que sean más prolongados y duraderos con magnitudes de hasta 44 o 46 días. Como se pueden fijar también, la segunda columna lo que nos muestra es la rentabilidad que otorga el MSCI World cuando hay estos rebotes. Entonces, el índice mundial otorga una media de rentabilidad en cada rebote de hasta el 14,1% o el 12,8%. Y nos podemos ir hasta rebotes que se han visto, por ejemplo, en la gran crisis financiera, rebotes que se vieron en el MSCI World de hasta 23,8% e incluso durante el COVID de 27,7%. Bien, luego tenemos cíclicas versus defensivas, la tercera columna. Lo que mide esto es cómo rebotan las cíclicas en comparación a las defensivas. Las empresas defensivas suelen hacerlo bien cuando el mercado está entrando en un ciclo de desaceleración, cuando estás entrando en esa fase final del ciclo o de caída, y las cíclicas tienden a hacerlo bien cuando el ciclo acompaña, cuando el ciclo lo está haciendo bien, está recuperando o vamos en un aumento. Entonces, de la actividad económica. Entonces, aquí lo que podemos ver es que en los rebotes, normalmente las cíclicas suelen superar a las defensivas
por un 4,1% de media. Ese comportamiento del ratio cíclico versus defensivo suele tener retornos del 4,1%. Por tanto, las cíclicas tienden a hacerlo mejor que las defensivas. Eso es algo que también podríamos mirar. Podríamos mirar sectores rápidamente y podríamos mirar si las cíclicas lo están haciendo mejor que las defensivas. Si ponemos rápidamente, por ejemplo, aquí consumo defensivo y consumo cíclico, vemos que por ahora las de consumo cíclico no lo están haciendo tan bien esta semana, mientras que las de consumo defensivo están aguantando. Por tanto, no tenemos todavía esa categoría cubierta, que habría que ver cómo evoluciona en los próximos días. Por otro lado, value versus growth tiende a hacerlo mejor las empresas de crecimiento en los rebotes que las empresas de value. Sí que es verdad que la tendencia ahora es que durante el año las empresas value lo han hecho mucho mejor, categorizadas en esta temática, por esa subida en los tipos de interés, por esa contracción de las valoraciones y por los sectores que estaban más infravalorados, que son los que también se han beneficiado durante este año, ¿no? Como ven, normalmente en los rebotes lo que buscas también es estos rebotes como las que están más sobrevendidas, son las de crecimiento, esas empresas que llevan sufriendo todo el año por ser más sensibles a la subida de tipos de interés, pues esperas que esas acciones de crecimiento lo hagan un poquito mejor, ¿no? Y que el value versus growth o que el growth versus value, por ejemplo, si le damos la vuelta, pues que ese growth versus value lo hiciese mejor. Si nos vamos por aquí, por ejemplo, muchas veces les he mostrado en activos de riesgo, si nos vamos por aquí podemos ver el Vanguard Value versus Vanguard Growth y lo podríamos poner al revés, lo podríamos poner así y sí, vemos que ligeramente las growth respecto al value están rebotando, pero por ahora nada fuera de lo común. Fíjense el rebote que hubo en verano. Fíjense que el rebote que hubo en verano también estuvo acompañado de un mejor comportamiento de las growth, de las de crecimiento, que de las de value, porque este ratio lo que muestra es crecimiento versus valor, ¿no? Esas dos temáticas con los ETFs del Vanguard. Entonces, en verano vimos que esto sí que ocurrió, que las acciones de crecimiento lo estaban haciendo mejor que las de valor. Ahora necesitaríamos una confirmación de riesgo para continuar el rebote de que las acciones de crecimiento lo hiciesen también un poco mejor que las de valor para confirmar que este rebote puede tener un poco más de continuación. Luego también las small versus large, la cuarta columna no tiene mucho cambio y luego lo que sí podemos notar aquí a la última columna, lo que nos muestra es la variación de puntos básicos en el interés del 10 años. Ese TNX que acabamos de ver en pantalla al principio del programa y que revisamos todos los días para ver dónde está el interés del 10 años, hoy hemos visto que rebota, pero normalmente en esos rebotes tienes una caída de hasta el menos 0,04 de media en estos intereses a 10 años, ¿no? Entonces, esa caída de intereses a 10 años tiene que estar para favorecer que los activos, los sectores de mayor duración, más sensibles, puedan rebotar y pasar de sobrevendidos a pues, tener un rebote, ¿no? Entonces, estas son las características, como ven, la duración sobre todo y la magnitud de subida, duraciones podrían extenderse hasta 40 días, aunque hemos visto rebotes que pueden durar 2, 4, 8 o incluso 20, pero pueden extenderse hasta una media de 44 días y el porcentaje de subida puede ser de hasta el 14,1 de media, 12,8, pero con máximo